Eh, la semana pasada hablamos de la alegría. Alegría, hablamos de la alegría. ¿Verdad? Y si estamos alegres hoy, también estamos alegres, qué bueno que estemos alegres. Así que hablamos de la alegría y vimos algunos puntos interesantes y cómo el no estar alegre en que nos ayuda, y el no estar alegre en cómo nos perjudica también. Y perjudica la vida espiritual, por supuesto. Ahí hablamos de la salud también, cómo puede perjudicar no solamente lo físico, lo mental y por supuesto lo espiritual. Pero también hay otros obstáculos que se presentan y que van también a afectar esa alegría que están allí, que son como que hermanitos. Y es el temor. El temor. Y hablamos sobre mucho y vamos a seguir hablando y machacando todas aquellas cosas que nos pueden hacer tropezar o impedir crecer en este camino en el cual el Señor nos ha puesto. Para que podamos caminar tomado de la mano del Señor, y que nosotros mismos somos los que nos ponemos obstáculos a veces, pero no lo conocemos, a veces no es intencional. Así que veamos entonces la prédica de hoy, echando fuera el temor, y vamos a agarrar como base. Por cierto, primero quiero decir algunos pensamientos, frases de lo que piensa el mundo del temor, que nada tiene que ver con lo que dice la palabra, pero para que veamos cómo piensa el que dice el mundo, y algunas cosas sí están allí, quizás porque lo sacan de la misma palabra también. El que teme sufrir ya sufre el temor. El que teme sufrir ya sufre el temor, ya tiene temor de sufrir. Así alguien ya se está llenando solito, ¿no? Y a veces eso puede pasar a personas que no quieren sufrir. Pare de sufrir, y venden eso por allí. Pare de sufrir, estoy conmigo, ¿no? Entonces, si eso lo hacen así es por algo, ¿verdad? Porque no lanzan ese tipo de cosas así nomás. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Dijo alguien también: ya a mi edad no se le teme a nadie, cuando no se le teme a la muerte. Ya a mi edad no se le teme a nadie cuando no se le teme a la muerte. Y nosotros como cristianos, pues ciertamente ya sabemos que la muerte está vencida a nosotros. Así que bueno, son algunos pensamientos que van relacionados con allí. Y como decía, tomamos como base un texto que lo hemos machacado y lo hemos cortado para extrayendo algunos versículos inclusive de allí, para otras prédicas también, porque es un texto muy importante. En lo particular, Timoteo tiene mucho que dar en relación también a la iglesia, al funcionamiento de la iglesia y al liderazgo también. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer? Y está llena de muchas otras cosas. Y una de las cosas que está llena de Timoteo precisamente es de ese temor. Del temor. Por eso, cuando tenía y he estado con la inquietud de estas prédicas, el texto que me vino a la mente y no se me salía, pero era este. Era, bueno, vamos a ver, sobre todo haciendo énfasis en alguna cosa, pero el texto siempre guarda relación. Recordemos que siempre guarda relación. No es que el versículo 7 me habla del temor y no tiene nada que ver con el 6 y el 5 o el 8 y el 9. No, siempre hay la relación allí. Y por eso vamos a leerlo del 1:1, segundo de Timoteo 1:1. Algunos versículos. ¿Ya? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le damos hasta allí. Bueno, ahí vemos que Pablo lanza un recordatorio oportuno. Primero vemos cómo él habla a Timoteo, mi hijo amado, y ciertamente pues eso de hijo era porque él era ese padre espiritual, pues fue quien nos formó, fue quien nos llevó, fue quien nos, inclusive pues llegó, vamos a decir, a ese escalafón de autoridad espiritual, porque Pablo era, como decía, el tutor pues, que nos llevó. Así que se le decía hijo espiritualmente, pero también había un lazo muy afectivo, muy grande también con Timoteo. Timoteo, si vemos en los recorridos que hizo Pablo, Timoteo estaba allí en la lucha, batallando también con él, en esa formación de un discípulo, al lado del que está discipulando. Ese es el mejor discipulado también. Allí, al lado, viendo, obrando, sirviendo al frente. Que recordemos, mis hermanos, en el bautismo, que recibieron la teoría durante todo este tiempo que se le ha dado, pero hay una parte práctica que hay que hacer también. Y si no hacen la parte práctica, se queda en pura teoría. Y así no sirve. Hay una parte práctica. Así que fue un recordatorio oportuno. Y él comienza aquí dándole, bueno, en el 3, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Esta es la segunda carta de Timoteo, y es considerada la última carta de Timoteo. Me disculpen que tengo un poquito la respiración un poquito apretada. Y es la última, considerada la última carta de Timoteo, escrita alrededor de los años 66 al 67 después de Cristo, pues Pablo estaba preso ya en Roma. Él tenía la esperanza nuevamente de verle a Timoteo. En la primera, pues Pablo deja a Timoteo en Éfeso, y él se va y no vuelve a ver más a Timoteo, y le escribe estas cartas, ¿no? Aún con esperanza de volver a ver. Así que fíjese bajo las condiciones que se encontraba Pablo, ya a punto de morir, prisionero, ahí en la cárcel, y sin embargo aflora esa gran preocupación que tenía por Timoteo, y más allá que por Timoteo, también por aquellos que dependía de Timoteo, que era la iglesia. Una cosa llevaba a la otra. Y esto es tremendo. Una carta enviada directamente a Timoteo como pastor. Y dice que no era una carta en ese momento para, como hemos visto en otro caso, en el estudio, para hacer leída a todos, sino directamente a ti, a Timoteo. Y le dice, estoy orando por ti constantemente. En la cárcel me está orando a lo mejor más porque él salga libre por sus cuestiones. Dice que estaba orando por él constantemente. No dejaba de orar por Timoteo, porque eso se había convertido en un peso, la situación en la que estaba presentando Timoteo, y que la vamos a ir viendo, era un peso en su corazón. ¿Cuánto oramos nosotros unos por los otros, y sobre todo por lo que se encuentra dirigiendo la iglesia? Constantemente, mis hermanos, nosotros, yo en particular necesito sus oraciones, ser cubierto por esas oraciones. Hay una lucha tremenda día a día. Esas oraciones son lo que van a permitir también que salir de victoria en victoria. Sigue diciendo en el 1:5, y entonces fíjense cómo él va, primeramente le dice, oh mi hermanito, yo estoy orando por ti,
Y le dice, deseando verte, perdón, el 1:4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Para acordarme de tus lágrimas, supuestamente es porque en Éfeso, cuando él se despidió de todo, que dice que tenía que le esperaba la muerte y todo lo demás, ¿se acuerdan que se despidió llorando? Es por esas lágrimas que estaba Timoteo, porque Dios lo dejó allí, en Éfeso. Entonces, supuestamente es por eso, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Miren lo que puede recordar. Y dice, trayendo a la memoria, y miren cómo se mete Pablo, y esto es tremendo, cómo le va hablando, cómo va poco a poco introduciéndose para entrar en el mensaje, ¡pum!, el mensaje de frente. Estoy orando por ti, me acuerdo de ti cuando me despediste allá llorando, y traigo a la memoria también, no es que solamente me acuerdo de eso, sino que también traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le repite 2 veces. En el mismo versículo le dice la fe no fingida y le dice, estoy seguro que en ti también. O sea, le está diciendo, tu fe es verdadera, no tenga dudas. Si hay algo que estoy seguro, Timoteo, es que tú eres un cristiano verdadero. A lo mejor está fallando en otras cosas, a lo mejor, qué sé yo, la situación que se le estaba presentando y que vamos a ver, pero tú eres un cristiano verdadero. Tengo fe, no tengo duda en eso. Aparte que hay un legado espiritual, que también hubo la fe que tienes tú en tu abuela y en tu madre, ese legado espiritual, en el cual yo soy testigo, el cual yo recuerdo. Todo eso se lo saca. Y qué importante, por cierto, ese legado espiritual que le menciona aquí Pablo a Timoteo. Mi hermano, hay que dejar un legado. El legado más grande no es el dinero. El dinero se va a quedar aquí. El legado más grande, pues, es poder comunicar la verdad, es poder decirle a nuestros hijos, ellos verán qué hacen después. Si siguen o no siguen, bueno, ya uno cumplió. Pero es dejar el verdadero legado, los hijos, los nietos, hablarles de la palabra del Señor, fastidiarles a veces con eso. Pero es sumamente importante. Ellas transmitieron su fe a Timoteo. Nosotros también debemos transmitir nuestra fe a los que vienen después de nosotros. Eso es importante. Entonces dice en el 6, hay un gran consejo aquí, un tremendo consejo, dice, por lo cual, por todo lo que ya vengo mencionando, de las oraciones, de tu fe no fingida, de tu legado espiritual que tú tienes allí, que esta también es verdadero. Te dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que avives el fuego. Algo estaba sucediendo en la vida de este varón de Dios. Algo estaba sucediendo allí. Algo que lo estaba llevando a bajar la guardia, a bajar las manos en el ministerio, en el servicio. Algo que Pablo ya estaba viendo. Algo que Pablo detectó. Algo que a Pablo pues no lo tenía tranquilo. Y sabía que le estaba pasando ahí. Y no solamente lo que le podía ocurrir a él, a este siervo de Dios, sino también a la iglesia, si no cambiaba su actitud. Así que este es un llamado de atención, es una gran exhortación que hace aquí. Te aconsejo. ¿Usted le ha dado consejo a alguien? Pero consejos, no consejos de cómprate un carro, o cómprate un tal televisor, o haz esto, cosas del mundo. ¿Usted ha dado un consejo a alguien en relación a su vida espiritual, en relación a su conducta?
¿Le ha dado? ¿Ha tenido esa oportunidad? Sí, ¿verdad? ¿Lo escuchan? ¡Qué bueno! ¡Lo felicito! ¡Qué bueno que lo escuchen! Porque está pasando algo muy grave, que la gente no escucha. Inclusive dice la palabra que vendrá tiempo que tendrán algunos comezón de oír. Hay que escuchar, mi querido joven, a lo cual tanto apreciamos y amamos en nuestra congregación a nivel personal. En esa edad que ustedes tienen, a veces les aburre o les incomoda o les fastidia escuchar. Pero si ustedes se quieren un poquito, escuchen. Pero escuchen el buen consejo, el que viene de sus padres, el que viene de la palabra de Dios, procediente de la palabra de Dios. Escuchen. Pablo estaba dando un consejo aquí tremendo porque veía que esta persona iba en un declive espiritual. Una persona que había estado en el fuerte de batalla, en el campo de batalla. No era cualquiera. Al ladito de Pablo. Y cuánto dolor de ver eso. Había un fuego en extinción y es lo que le estaba aconsejando aquí. Te aconsejo que avives el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Aviva ese fuego, que quiere decir en el griego, es como avivar las brasas de un fuego para que arda. Ustedes saben, ¿no? Cuando uno pone la leña y entonces tiene que estar volteándola porque para que ya se está extinguiendo una y le da vuelta para que vuelva nuevamente y así está, o si no tiene que echarle querosén para que vuelva nuevamente, pero es que está a punto de extinción. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra. O sea, Timoteo, tú estás a punto de extinción, de arruinarte. Y a veces da mucha tristeza ver cómo se extinguen vidas espiritualmente por no escuchar. Por no escuchar. Y se extinguen y tú tratas y vuelve y llama y trata de que entienda que tiene que remover esa llama allí para que agarre fuego, y nada. Extinción. Pablo le recuerda entonces que ese don que posee necesita continuamente ser renovado y fortalecido. Ser renovado y fortalecido. Le dice, avive el fuego del don de Dios que está en ti. Y una de las cosas que nosotros recibimos son dones cuando recibimos al Señor. El don de Dios que está en ti. Y no tenía duda que estaba ese don allí. Que eso viene en el paquete cristiano. Viene ya allí el don de Dios. A esas habilidades, esas capacidades extraordinarias que vienen a través de la presencia del Espíritu Santo. Y que no podemos decir que al cristiano que no lo ha ejercido se le apagó, porque entonces decir que se le apagó el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo se apaga, lo que puede hacer es que esté allí algo diminuto. ¿Cómo está, mi hermano, ese don en ti? ¿Habrá que avivarlo? ¿Habrá que avivar la vida espiritual? ¿La relación con el Señor? ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos cómo lo hacemos. Leyendo la palabra, orando al Señor, sirviendo al Señor, son cosas que hay que hacer para poder no dejarlo enfriar. Deja de leer, deja de orar, deja de servir y te aseguro que te estás más frío que una pared de hielo. Por eso es esto. Por eso vemos a un hombre a punto de morir, allí mandando carta a Timoteo, mira, escucha, te aconsejo.
Así que necesita ser avivado constantemente, mi hermano, constantemente. Y en 1 Tesalonicenses, Pablo también dice en 5:19, 1 Tesalonicenses 5:19, también hace énfasis, dice muy cortico pero muy significativo en todo lo que viene diciendo en el texto: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Es lo mismo que viene hablando. No dice, no deja que te lo apaguen otros. Porque eso es otra cosa más, esa es la excusa más grande que hay. No, porque es que yo, no sé, yo la iglesia, esto, lo otro, no sirvo por cual, por Pascual, porque el hermanito, porque la fulanita, porque no me dieron un helado cuando estaba chiquito, porque esto y por aquello, cualquier cosa de excusa. Pero aquí no dice la palabra del Señor, no dejes que te apaguen el espíritu, sino tú no apaguéis el espíritu. Es tu responsabilidad. Nadie tiene que ver con el hermano que tiene al lado, ni con este servidor, ni con ningún otro. Es tu responsabilidad no dejar que se apague. Así que dice por la imposición de las manos. Recordemos que eso lo vimos en clase también. Aquí hay dos situaciones. La imposición de las manos también porque él fue ungido para el trabajo pastoral. Entonces, por la imposición de mis manos, del don de Dios, pero también la imposición de las manos porque él iba a realizar un servicio al Señor que era a través del pastorado de la iglesia. Así que ya esto estaba advertido, ya Pablo había venido, ya estaba viendo el terreno, ya Pablo estaba viendo las circunstancias, ya Pablo estaba viendo la vida, observando la vida de Timoteo, porque comienza, sabe, alguien es que hoy está ferviente y mañana ya no está ferviente, sino que eso va paso a paso, va en declive, y cuando hay uno que ve a veces las cosas mejor que otro, porque ya por la experiencia, reflexión por guía, por todo lo que dice la palabra, ay, cuidadito contigo porque vas a punto de caramelo. Ya Pablo estaba viendo eso y en la primera carta ya se lo estaba advirtiendo. 1 Timoteo 4:11, ese declive advertido lo estaba allí. Bien, esto manda y enseña. Bueno, si quieren saber qué es lo que manda y enseña, lean los versículos anteriores en su casa. Pero esto manda y enseña, Pablo le estaba refiriendo a algunas cosas que deben ser de creación a la iglesia, que tienen que hacer como pastor de ella, ¿no? Y el primero dice entonces en 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. Fíjense la autoridad. Esto manda y enseña. Ahí ni pone coger. Ninguno tenga en poco tu juventud, y siguen los consejos, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo, aún en tu juventud, la palabra clave es sé ejemplo. Ahora, ¿ejemplo a quién? ¿A los no creyentes? No, a los creyentes en tu propia iglesia. Sé un ejemplo allí. Porque hay mayor conocimiento. De repente tú puedes pasar, si tú de repente en la oscuridad estás reunido de personas en tu trabajo que ninguno conoce al Señor, en una oscuridad, te prende un fosforito y ese fosforito alumbra algo. Pero estamos hablando que en medio de la luz, tu luz también ilumine, como ejemplo. En medio de la iglesia, en medio de los hermanos, tu luz también ilumine. Así que dice, sé ejemplo de los creyentes. Entre tanto que voy, que eso no se llegó a cumplir, entre tanto que voy, ¿cuál es la recomendación? Mire, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate, no te desocupes, cuidado con eso, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra ocúpate, que es una palabra en griego llamada prosejo, significa sostener la mente. Entonces le está diciendo Pablo, mira, sostén tu cabecita, tu mente, ¿con qué?
con la lectura diaria de la palabra, sostén tu mente con eso y a la vez exhorta y enseña. Lo que tú estás aprendiendo, con lo que tú te estás llenando, también dalo a tu iglesia exhortando y enseñando esas cosas y a la vez lo mantienen en el servicio a la cual el Señor lo llamó. Entonces, ocúpate. Nuestras ocupaciones diarias, ¿cuáles son? ¿Con qué estamos sosteniendo nuestra mente? ¿En qué nos ocupamos? ¿Cuánto estamos leyendo la lectura en la mañana? La lectura de las 3 lecturas. ¿Cuánto no lo están haciendo? A veces nos lo hacen por testarudo o testaruda, porque están aferrados a algo y no salen de allí. ¿Por qué no se lee las 3 lecturas? Sí, verdaderamente lleva tiempo. Tómate un tiempo, pero un tiempo en que vas a poder discernir, un tiempo que tú estás dándole a tu crecimiento espiritual. Es un tiempo para crecer, para fortalecerte. Un tiempo para poder estar ocupado y sostener tu mente. Y en estos tiempos tan importantes para no caer en ese declive que dice que advirtió Pablo acá. ¿Algunos están en ese declive? Bueno, vean la característica nada más de Timoteo y las advertencias que le estaba dando. Ocúpate en la lectura. Y le sigue diciendo en el 4:14, no descuides, fíjense que aquí hace también mención al don, no descuides el don que hay en ti. No lo descuides. ¿Y por qué le está diciendo que no lo descuide? Porque lo estaba descuidando. Bien sea por enfriamiento, por lo que haya sido, pero lo estaba descuidando, bien sea porque estaba lleno de temor, que aparentemente esa era la causa, lo estaba descuidando. ¿Qué nos lleva a nosotros a descuidar mi vida espiritual? ¿Qué me lleva a mí a descuidar mi relación con el Señor? ¿Qué me lleva a mí a descuidar mi servicio al Señor? ¿Cuáles son las causas? No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, aquí está el versículo, con la imposición de las manos de los ancianos o del presbiterio. Y le hace énfasis nuevamente que tiene un don porque hubo imposición de manos, así como le hace énfasis en el capítulo 2. ¿Tenemos dudas, mi hermano, de lo que el Señor nos ha dado? ¿Hay alguno que tiene dudas de su salvación? ¿Hay alguno que diga que no es salvo? ¿Por qué? Hay que analizar, hay que revisarse si es la luz de la palabra, porque también puede pensar que somos salvos, a lo mejor no. Y solamente por la luz de la palabra y revisándolo es que vamos a saber o ver o lo que me dicen los otros en la iglesia. Pero más que todo por esos frutos que me habla la palabra. Así que no descuides el don. Y otra vez el énfasis en el 4:15, 1 Timoteo 4:15, ocúpate en estas cosas. Ocúpate otra vez, sostén tu mente en estas cosas y permanece en ellas. Esa quizá es la parte más difícil, permanecer en ellas en el tiempo. Porque una de las cosas que tú y yo no vamos a conseguir son obstáculos para que no permanezcamos. Muchos de esos obstáculos los ponemos nosotros mismos, otros el mundo y otros Satanás. La mayoría, ¿de dónde viene? De nosotros mismos. Ocúpate, permanece en ella, porque tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Que eso es el ocuparte, sostener tu mente con la palabra, exhortar, estar pendiente, no dejar menguar, no dejar que tu vida espiritual se siga cayendo y vaya en declive, sino que permanecen en ellas. Eso va a ser aprovechamiento y manifiesto a todos. Todos se van a dar cuenta, pero va a ser de provecho para toda
la iglesia. Fíjense como que así como alguien puede influir en su vida espiritual, dejarse menguar, y eso a la vez va a influir en su familia, va a influir en la iglesia, va a influir en lo que haga negativamente, pero también positivamente. ¿Estamos aquí? Así que te dice, ten cuidado. La palabra cuidado es la palabra espejo, que significa aferrarse a algo. Retoma la fortaleza que Dios te ha dado. Aviva la capacidad que Dios te ha dado. No te quedes o no te vayas hacia el piso, Timoteo, es lo que está tratando de decirle Pablo aquí. Lo que Dios no me da. Pablo le dice a Timoteo lo que Dios no nos da. ¿Qué será aquello? Porque no nos ha dado Dios espíritu. Eso no nos ha dado Dios. Para nada nos ha dado Dios eso. Espíritu de cobardía. Hay una confrontación ya allí precisa, va directamente donde tiene que ir. Pablo acá y lo confronta. Otras palabras, lo que le está diciendo, Timoteo, hijo amado, mi querido hijo, está siendo un cobarde. Está siendo un cobarde sin mucho tapujo, sin tantos adornos. Estamos siendo cobardes. ¿Qué me acobarda hoy en día? ¿Qué me hace chiquito ante las situaciones? ¿Dónde están esos gigantes como Goliat que yo veo? A lo mejor no son tan gigantes. ¿Cuáles son esos temores que yo puedo tener? No solamente en mi vida espiritual, en mi relación con el Señor, en relación con el servicio, sino en todo. Aunque, por supuesto, en mi vida espiritual va a afectar a lo demás. ¿Tengo temor hoy en día? ¿De qué tengo temor? No, yo no tengo temor. Vaya, la felicito si no tiene temor. Pero los temores pueden estar presentes por la economía, por la salud, por un hijo, por una hija, con quién anda, cómo anda, por cualquier cosa, por los estudios, por el trabajo. Puede ser por cualquier cosa, por lo que tengo, por lo que no tengo, por lo que voy a dejar de tener el día de mañana y no ha llegado el día de mañana. Aún por situaciones de mandatos, que no voy a mencionar en estos momentos. Confrontación. Ahora, ¿será que nunca voy a tener temor? No, a veces vemos que Pablo tuvo temor también en ciertas ocasiones, pero era un temor determinado en cierto momento, no era el temor enfermizo de que no tengo confianza, de que me aferro a ese temor ante que a Dios por el tiempo, por ese tiempo, y pasa el tiempo y sigue el temor. ¿Por qué tanta gente lo experimenta? ¿Por qué será? La separación del hombre a Dios genera temor. La separación del hombre de Dios genera temor. De hecho, es ahí donde está el origen del temor, como lo dice la palabra del Señor. ¿Cuándo comenzó? Cuando Adán entró en pecado, le dice Adán al Señor, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Después. Así que el temor nació con el pecado. La primera aparición que tenemos nosotros del temor está en la Biblia y fue con Adán después que pecó.
Y esta ruptura de su relación con Dios fue lo que generó eso. Ahora hay ejemplos reales de eso y cómo eso se ha extendido y no tiene nada que ver con fama, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con eso porque el temor está allí. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos casos de gente famosa. Bobby Fischer, ¿sabe quién fue Bobby Fischer? Bobby Fischer fue campeón de ajedrez. Sin embargo, de repente se desligó y no aparecía y más nunca se le vio y resulta que él tenía un miedo a los enemigos reales, a enemigos imaginarios. Y su creciente aislamiento lo llevaron a retirarse prematuramente del ajedrez. Su creciente aislamiento, el temor, lo llevó a ver sus enemigos imaginarios y comenzó a aislarse. Michael Jackson, ¿quién no lo conoce? Michael Jackson, presa del temor a la crítica y la pérdida de su imagen pública, su ansiedad por mantener una apariencia perfecta y su miedo a la vejez. Se aisló socialmente y desarrolló comportamiento compulsivo de deterioro de salud mental y física. Hay una persona llamada Hughes que hace días cumplió 47 años de su muerte. Este hombre era una lumbrera porque a pesar era un aviador, pero también comenzó a hacer aviones que se lo compraron en la Segunda Guerra Mundial y él los hacía, los fabricaba. Aparte de eso, le iba a ser un gran productor en Hollywood, hizo muchas películas famosas y otra cosa más que alcanzó que no me acuerdo cuál fue. Pero este hombre tenía una herencia que no era la herencia de la abuela ni la madre de Timoteo, sino una herencia que fue perjudicial y fue por Allen Hughes. Allen Hughes padecía de misofobia, que es miedo a enfermarse. Y ese miedo a enfermarse se lo transmitió también a su hijo. Eran ricos, eran millonarios, eran famosos y todo lo demás, pero tenían miedo y cada ratico lo revisaba, lo lavaba, lo examinaba y no salía de ese temor. Y ese hombre desarrolló trastorno obsesivo compulsivo ya cuando era grande y duraba hasta 4 meses encerrado en un lugar viendo películas. Eso no es mentira, eso es verdad. Él tenía su propio lugar donde veía sus películas en Hollywood y allí se encerró una de las veces, porque fueron varias veces en hoteles, en otros sitios, que pasaba tiempo y nadie sabía que él estaba encerrado. Y ahí se encerró desnudo, dice la biografía, por 4 meses y aún su necesidad la hacía adentro. Millonario, con todos los logros habidos por haber, pero no pudo con esto. La princesa Diana, temor al fracaso personal y familiar. Esto la llevó, ella no se creía capaz de cumplir con todos los requerimientos de la monarquía británica y bueno, su problema que tuvo con su esposo Carlos, bueno, llegó a tener bulimia y depresión. La presión de no cumplir con las expectativas de la monarquía también acentuaron todo esto. Fíjense todas estas cosas y todos estos temores. Por eso la palabra me dice en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie lo está persiguiendo, pero el temor hace que huya. Un temor ahí fantasioso. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Como un león. ¿Será que en la palabra del Señor no vemos hombres que tuvieron este mismo problema, esta gente del mundo? La gente del mundo, repito, no importa la clase social, la riqueza y todo lo que pueda tener, pueden llegar a enfermedades. Y hay otras que tuve que borrar por cuestiones de tiempo, pero cantidades, hermano, de temores y que se originaron en situaciones irrelevantes y cómo fueron creciendo poco a poco. Y la destrucción que trajo a toda esta gente. Vemos el caso de Saúl. Y aquí terminamos, vamos a 1 Samuel.
Samuel 13:5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Aquí había no más de 2.000 hombres. Una parte la tenía Absalom y otra parte la tenía Saúl. Y sin embargo, los filisteos tenían alrededor de 30.000 hombres. Dice que entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron, acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, escuchen, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, se dejaron llevar por lo que vieron, no por la fe, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rosca y en cisterna, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Los que quedaron iban temblando, temerosos allí por el miedo. Pero entonces, ¿qué pasó con esto? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel, recordemos que era profeta y sacerdote. Pero Samuel no vino a Gilgal para presentar sacrificio. Y el pueblo se le desertaba. Los poquitos que estaban lo estaban dejando. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció él el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora desertarán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué estaba viendo él? Que el pueblo se le estaba yendo. Sin embargo, tuvo más. Su temor lo llevó a tomar decisiones apresuradas que iban en contra de la voluntad de Dios, porque él no podía ofrecer sacrificio, sino solamente podía ofrecerlo el sacerdote. Pero el temor, el apuro, y a veces podemos tomar por decisiones apresuradas por ese mismo temor, y eso lo llevó a él a que el Señor le dijera: mira, olvídate que tú no vas para el baile, tú no vas a ser rey, ya Dios va a tener otro preparado que va a tomar tu lugar, porque tú has desobedecido, es una desobediencia. Cuidado, mi hermano, cuando tomamos decisiones apresuradas por el temor. Y así como él, hay otros casos más en la Biblia, de hombres que por desobediencia, y otros casos más, pues vemos cómo no hicieron caso y tomaron decisiones apresuradas y actuaron cobardemente, se dejaron ya por el temor y no fueron al que tenía que ir, que era al Señor. Lo voy a dejar hasta aquí, pero no termina aquí, y vamos a darle la próxima semana con lo que sigue. Si es bueno recordar que si podemos sentirnos cobardes o tener temor, no debemos dejarnos llevar por eso. Recordemos que eso puede estar presente en cualquier escenario y que la relación fortalecida con el Señor me va a ayudar en eso. Yo le voy a dar un testimonio en relación. Yo antes de recibir al Señor, yo era muy tímido. No me gustaba hablar en público, era muy reservado. Y bueno, llego al camino del Señor. Y cuando llego, uno de los primeros ministerios que tuve fue la coral. Evangelización, creo que fue el primero. Después vino la coral. Dar clases. Y en la coral estábamos más de 32 personas. Y cuando tú cantas a 32 personas, ahí no hay tanto problema con el temor. Pero cuando te dicen delante de la gente, delante de un teatro, no sé cuántas cantidades, pero un teatro full de personas, habían allí en ese momento. Cuando te dicen: tú vas a llevar un solo, créalo que
Yo no sabía qué decir. Yo dije en ese momento, mira, pero ¿sabes que fulanito de tal tiene mejor voz? Y ciertamente se llama, yo sé de estar ahorita, Itamar González. ¿Por qué no lo haces, Itamar? No, tú lo vas a hacer, me dice la directora, mi querida hermana Ivette, a la cual apreciamos mucho. Y bueno, yo lo que sí hice, mi hermano, me arrodillé durante varios días hasta que llegó la presentación. Y orando al Señor, Señor, permite que esto que vaya a hacer sea de tu agrado, permite que sea de bendición, dame paz y tranquilidad. Y Bloom, tuve mi primer solo sin ningún problema, se volvió a repetir en otras iglesias, y así estuvimos. Después me tocó otro solo, o después dando las clases o dando los primeros talleres, se me quitó, se me fue quitando hasta el día de hoy, que ya no sufro eso. Pero ¿sabes cómo? ¿Qué hubiese pasado si hubiese dicho no? No hubiese llevado ninguna clase, no hubiese llevado ningún taller en mi vida, no hubiese cantado nunca para el Señor, no hubiese nada. Y así como fue en las cosas del Señor, en las otras áreas de mi vida, también me ayudó. Así que, como dice la palabra, el amor echa fuera el temor. Y la gloria sea para nuestro Señor. Así que si puedes tener temor, timidez, que es también una parte de temor, cobardía, preséntaselo al Señor, depende del Señor, lánzate, tomado de la mano del Señor, y el Señor tomará el control. Amén. Y si hay algunas áreas de nuestra vida que están afectadas en estos momentos, temor por un hijo, temor por una hija, temor por lo que pasa en la casa, temor por otro tipo de situaciones, hermano, descansa en el Señor. Dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3.